Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en El Salvador. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En 2018, el feminicidio en El Salvador era un problema crítico y alarmante con la necesidad de un enfoque integral que incluya educación y prevención. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Graciela Chávez, una joven que fue atacada el 12 de febrero del 2018 en los condominios Jardines de Sacamil, en mexicano San Salvador, El Salvador, y posteriormente encontrada al día siguiente, 13 de febrero. Graciela Eugenia Chávez Ramírez tenía 22 años de edad. Era una joven madre dedicada. Aunque no vivía con su hija de 3 años porque ella vivía con su padre, siempre se mantenía presente en su vida, visitándola regularmente y asegurándose de que tuviera todo lo que ella necesitaba. Graciela trabajaba como auxiliar de bartender en un restaurante en San Salvador, específicamente en el municipio de Mexicanos, donde compartía su hogar en el condominio Jardines de Sacamil con su novio, José Héctor Otero Turcios, de 29 años de edad. José trabajaba de manera informal como vendedor de repuestos de automóviles. La relación entre Graciela y José era sólida, llevaban más de un año juntos y tenían planes de casarse en abril de ese mismo año. Graciela y su familia estaban dispuestos a cubrir los gastos de la boda, un detalle que a ella no le importaba, ya que su felicidad por cumplir uno de sus mayores sueños era lo más importante. Según las investigaciones, el 12 de febrero, Graciela pasó ese día en casa de su madre, compartiendo momentos con ella y su hija. Al finalizar el día llevó a su pequeña de regreso a casa del padre, luego se dirigió a su casa. Esa noche, una discusión entre Graciela y su pareja Héctor comenzó a escalar. Los temas de conversación incluían tensiones económicos y acusaciones de infidelidad, ya que Héctor creía que Graciela tenía un amante y cuestionaba su deseo de casarse. La situación se volvió cada vez más intensa y a pesar de que algunos vecinos presenciaron el altercado, lamentablemente no intervinieron. En un momento crítico, Héctor decidió llevar a Graciela a un lugar más privado, alejándola de las miradas curiosas de los vecinos. Se dirigieron a un callejón donde la situación se tornó alarmante y Héctor actuó de manera violenta. Regresó a su casa y se comunicó con Ángel de Jesús Enríquez Monje, de 19 años de edad, su hermano de crianza. Cuando Ángel llegó, ambos tomaron una sábana y se dirigieron al lugar donde se encontraba Graciela. La envolvieron y la llevaron al jardín de la casa de Héctor, dejándola allí. Posteriormente entraron en la casa como si nada hubiera ocurrido, y Héctor comenzó a recoger algunas pertenencias. Sin mostrar remordimientos, tomó la decisión de huir hacia Guatemala, el país vecino, buscando escapar de las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente, 13 de febrero, en horas de la mañana, se recibió una llamada anónima que alertó a la policía sobre la presencia de un cuerpo en el condominio. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a Graciela sin vida. La autopsia reveló que presentaba al menos 56 contusiones en diversas partes de su cuerpo, siendo la mayoría en la cabeza, el cuello y la espalda. Además, se determinó que su deceso se debió a un desangramiento. La investigación se inició de inmediato y el principal y único sospechoso era Héctor, la pareja de Graciela. Sin embargo, él ya había huido a Guatemala. A través de una coordinación efectiva con Interpol y tras semanas de arduo trabajo, en mayo lograron localizar a Héctor, quien fue capturado y posteriormente deportado a El Salvador. Además, Ángel de Jesús, su hermano de crianza y cómplice de Héctor, fue detenido en su lugar de trabajo. Al principio, Héctor negó las acusaciones, afirmando que su relación con Graciela había terminado y que ya no vivía con ella. Para respaldar su coartada, alegó que se encontraba en Guatemala y llegó a publicar fotos para demostrarlo. Sin embargo, la policía no se dejó engañar. Las pruebas de geolocalización de los celulares de Graciela y Héctor mostraron que ambos estaban juntos en el mismo lugar el día de los hechos.
lo que desmintió las declaraciones de Héctor. La investigación también reveló que en un periodo de 40 días, Héctor había llamado a Graciela más de 800 veces, lo que evidenciaba su intento de ejercer control sobre ella. Estos datos, junto con otros testimonios, demostraron que Graciela vivía bajo un constante acoso por parte de Héctor, un claro indicio de la violencia emocional que enfrentaba. Finalmente, Héctor Otero Turcios fue condenado a 17 años de prisión, mientras que Ángel de Jesús Enríquez Monje recibió una sentencia de 5 años, por el delito de feminicidio agravado en calidad de autor y cómplice respectivamente. Las penas se redujeron debido a que ambos confesaron su participación en los hechos y cumplirán su condena en el penal La Esperanza. Los familiares de Graciela expresaron su sorpresa, ya que no estaban al tanto de los problemas que ella enfrentaba con Héctor. Aseguraron que Graciela nunca les mencionó nada y que en su vida diaria se dedicaba plenamente a su trabajo. Se la veía feliz y entusiasmada preparando su boda, que estaba programando para abril, un evento que nunca llegó a celebrarse. En sus redes sociales, Graciela compartía numerosas publicaciones que reflejaban su amor por Héctor, lo que hacía aún más impactante la noticia de su trágica pérdida. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un relato que nos deja con un profundo sentimiento de indignación, al igual que muchos otros que hemos compartido. Lo que le sucedió a Graciela es realmente desalentador. A pesar de su dedicación como madre y sus sueños del futuro, su vida fue truncada de manera violenta, dejando no solo una familia devastada, sino también una niña huérfana. Nos vemos en un próximo videito amigos, les agradezco mucho por acompañarnos en una nueva entrega. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante e informativo, no olviden darle un me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso. No duden en dejar sus comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que promueva la reflexión y sobre todo conciencia. Al final del video he preparado un pequeño homenaje en honor a la memoria de Graciela. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.